En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, una semana más que el Señor nos permite, y continuando pues con esta línea de la mente abusadora, tengo para este conversatorio a mi amigo pastor Alonso. Te saludo en esta mañana, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien por dicha. ¿Vos qué tal? Estoy muy bien y con muchísimo deseo de continuar este tema, porque hemos hablado en los dos podcasts anteriores acerca de descubrir de alguna manera que el problema del abuso es la manera de pensar. Correcto. Hoy el título sería La única esperanza para salir del abuso. La única. Única. Solo sí. hay una. Claro. Y podemos empezar diciendo, ¿verdad?, que la Biblia no es un libro que propone una novedosa, ¿verdad?, moralidad, porque para eso tenemos muchísimos libros sagrados, entre comillas, Claro. ¿verdad? Sino que la Biblia es una revelación divina, ¿verdad?, principalmente, y que presenta una condición humana perdida e incapaz de autosalvarse, inventando sistemas de valores propios, etcétera, ¿verdad? Incapaz. Pero a la vez presenta un plan salvífico en una persona, Jesucristo. Totalmente. No podemos salvarnos nosotros mismos de, pues, prácticamente ninguna condición. Y ese plan salvífico que mencionas en la persona de Jesús, creo que mucho va a pasar por la respuesta que demos a una pregunta. La pregunta está en Mateo capítulo 16. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bien, Jesús no vino a ajustar conductas violentas para lograr cierto beneficio, sea a nivel de relación o a nivel social, como una alternativa, sino que más bien, más de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Claro. Sino más bien, según Efesios 4, 23 y 24, vino a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Este pasaje es fundamental, es clarísimo, es muy importante, porque nos lleva en el versículo 22, despojarnos de pensamientos y de actitudes violentas o incorrectas, permitir la actitud de la renovación de nuestra mente, y nos lleva a vestirnos de una nueva humanidad, y con dos palabras muy importantes: creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que está en Efesios 4, 22 al 24. Así es. Mira, esta renovación, por definición, es un proceso, no un acto. Totalmente. Mira, y esto me llevó inmediatamente a Tito, capítulo 3, versículo 5. Ve qué interesante, porque dice, nos salvó, hablando del único Salvador que es Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, iba a decir, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es un acto. Correcto. La renovación es un proceso. Absolutamente de acuerdo. Por eso es que en Cristo somos constantemente renovados por medio del Espíritu Santo, que nos inquieta, ¿verdad? Nos inquieta en nuestro interior para guiarnos al continuo arrepentimiento. Es decir, cuando se nos presentan principios y valores, van inquietando los sistemas de valores que nosotros tenemos por medio de la acción del Espíritu Santo, y ese proceso es lo que llamamos nosotros renovación. Totalmente de acuerdo. Esa renovación sucede en la mente. Claro. Y en la mente del abusador está esclavizada por una forma de pensar que le lleva a diferentes conclusiones. Puede ir a pensar en negación, decir, no, yo no soy un abusador, o minimizar sus actos, es decir, no es para tanto lo que pasó, lo que hice. Entonces, no prospera porque no reconoce ni confiesa que quiere hacer daño, y se esconde en un laberinto de excusas que fue como concluimos el programa anterior. Entonces, esta renovación, este proceso que vos has mencionado, creo que para asociarlo con el título que estamos conversando, es la única esperanza. No hay otra. Es un proceso de transformación importante, y es lo que queremos conversar en esta oportunidad. Y quisiera acotar esto que estamos hablando, que nos estamos metiendo ya en temas, llamémosle así, del mensaje bíblico, es decir, estamos haciendo teología, ¿verdad? Así. Y porque no puede haber renovación si antes no hay regeneración. Correcto. O sea, la renovación es un proceso de haber nacido de nuevo. En una persona que no quiere
asumir el plan salvífico de Jesucristo, primero no va a reconocer su necesidad y por consiguiente su manera de pensar y su sistema de valores no tiene por qué inquietarse por la acción del Espíritu Santo. Así que si no hay primero una regeneración, un nacimiento de nuevo en Cristo por la fe, no hay un proceso de regeneración. Correcto. Y este proceso de renovación comienza con un acto, como vos decías, para darle vuelta o ponerlo al revés, como vos decías, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay un acto, evidentemente, y un proceso donde tiene que encontrarse esto. Ahora, humanamente hablando, vamos a escondernos. Bien, vamos Así a escondernos. Dios, en su palabra, nos deja ver esta estrategia al pecado de esconderse. Por ejemplo, exacto. Génesis 3:8 dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Encubriendo sus pecados, nunca vamos a prosperar. Correcto. Y la solución tampoco es contenerlo, ¿verdad? O distraerlo, o alimentándolo para que se apacigüe, que es lo que hablamos de las emociones. Alimentamos el problema apaciguándome emocionalmente. Claro. Y por eso es que no es la solución, ¿verdad? Porque el problema está en el sistema de valores, las actitudes, etcétera, ¿verdad? Entonces, la solución es exponerlo, como estás vos diciendo, confesarlo. Y como dice Pablo a los Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ve que la relación de triunfo es exposición. Porque es que el pecado opera en la oscuridad. Opera en encubrimientos de todo tipo, ¿verdad? Racionalizaciones, proyecciones, todo lo que podamos, la excusa del pasado, como hablamos la vez pasada, el problema de mis emociones, no puedo controlar mi enojo, etcétera, ¿verdad? Sí. Ahora, esto que estás mencionando no es sencillo. O sea, una persona que diga, voy a confesarlo, y como vos decías, confesarlo tiene que ver, o la victoria, el triunfo tiene que ver con una exposición pública. Eso nos lleva a una palabra que en nuestra iglesia hemos estado conversando últimamente, que es la vulnerabilidad. Exacto. O sea, me expongo tal cual soy. Y es la mente que el abusador requiere para encontrar la única salida. Creo que esta palabra y este concepto de vulnerabilidad es sumamente importante porque, a ver, dentro de los círculos cristianos hay un tabú, no un tabú, no, un mito para quiero usar, de el hombre perfecto, el hombre santo, o la persona perfecta y santa. Donde, ya, aquí y ahora. Ajá, sí, claro. Aquí y ahora ya. A pesar de nuestra humanidad que continúa con el pecado. A pesar de la notoria humanidad que continúa con el pecado, somos perfectos, intachables y demás, lo cual es un mito, es absurdo, no puede ser así. Es una esperanza. Es la esperanza eterna y va a ser así. Claro, pero en este momento no es la realidad. En ese momento no es la realidad. Hay una tensión y debemos aprender a administrar la tensión de acuerdo a los valores bíblicos, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad en un cristiano no es algo común. Así es. Hace un par de semanas vos me compartías en Job 31 y tal vez nos puedes compartir ahora porque realmente a mí me impactó muchísimo estos versículos que me compartiste sobre la vulnerabilidad. Básicamente Job lo presenta el capítulo 1 como un varón perfecto y recto, ¿verdad? Y evidentemente tenemos que entender que es el punto. Y es porque Job mantenía un temor reverente al apartarse constantemente, y aquí tenemos que hacer un énfasis, del mal a través de la confesión. Correcto. Es decir, varón perfecto y recto en nuestra condición no es posible, ¿verdad? No existe. Claro, pero una actitud, ¿verdad? En este momento de perfección y rectitud significa una constante confesión de quiénes somos para un carácter dependiente. Y va a decir Job en capítulo 31, versículos 33 y 34. Jamás he ocultado mi pecado, como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto, por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio y he encerrado por miedo al desprecio de mis parientes. Creo que está clarísimo cómo enlazar esto como que Job era un varón perfecto y recto delante de Dios, porque tiene una actitud de reconocer su falta y una actitud de no tener problema en confesarla. Vulnerable. Exacto. Me gusta mucho la expresión que él usa, que usa Job, cuando dice como el común de la gente, ¿verdad? Sí, o sea, yo me he distinguido de aceptar
mis fallas. Ujú. Y creo que eso mucho, lo hablamos en un programa hace un par de semanas, tiene que ver mucho con la masculinidad. Ujú. La masculinidad tiene que ver con permitirse ser guiado por el Señor. Correcto. Eso es el hombre, de verdad. El Es el hombre. que permite ser enseñado por el Señor. Correcto. Ahora, el hombre también es el vulnerable. Ujú. Que va a decir, Santo, que yo no voy a esconder mis faltas, no me voy a Sí. presentar como una persona perfecta. Ujú. Pero Dios dice, porque esta expresión que vos dijiste, varón perfecto y recto, sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. No es que Job dice, yo soy, Ajá. sino que Dios le dice, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Claro. Él es un varón perfecto y recto. Sí. Y Job dice, yo no me escondo. Así es. Entonces, qué buena perspectiva estás poniendo en Job, o lo que estás compartiendo en Job, para entender cuál es el único camino para salir del abuso. Y lo interesante es que tomando en cuenta que Job es el de los libros más antiguos del Antiguo Ajá. Testamento, no vamos a entrar si es el más antiguo o no, ¿verdad? Porque hay posturas. Sí. Pero digamos que es de los primeros, ¿verdad? Ok, y veamos que ya esa condición desde los primeros libros del Antiguo Testamento es el común de la humanidad, Ujú, no confesar sus faltas. ujú. Y entonces esa es justamente la estrategia del abusador hoy en día, es decir, mantener a todos los demás centrados en cómo se siente, evitando así que se enfoquen en cómo piensa. Mm, ¿Verdad? Porque es acá, o sea, el cómo piensa, donde está el verdadero problema. Si empezamos a trabajar en cómo piensa un abusador, Ujú. lo desenmascaramos Correcto. y le quitamos el poder del abuso. ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Ahora, quizá, y estoy solamente haciendo una conjetura, en algunos casos el abusador no se ha dado cuenta que es un abusador. Y no quiero justificar. Ojo, ¿verdad? No quiero ser malinterpretado. Claro. Pero cuando comenzamos Sí, sí. a desenmascarar al abusador, probablemente, y el inicio del camino de esta salida, es que él se dé cuenta que es un abusador. Exacto. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque la misma cultura Ujú. va a ocultar la verdadera masculinidad. Una cultura desviada y que inclusive un proceso de secularización donde se está sacando el poder del evangelio de la sociedad, Ujú. pues entonces va a justificar los nuevos valores culturales y por eso estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. La persona, el abusador, piensa que lo que está haciendo es el común de la masculinidad, así como debe vivirse. Ujú, correcto. Y también algo muy importante, porque creo que eso que estás diciendo está conectado con lo siguiente, es que, y lo mencionamos en el programa anterior, la condición del abusador no es psicológica, sino falsos valores. Claro que sí. Entonces, la forma de pensar, la estructura lógica de la mentalidad de un abusador no es un problema emocional o psicológico, son sus valores. Ujú. Y los demuestra o los desarrolla a través de principios que, ¿verdad?, van a llevar a estas formas de abuso. Totalmente de acuerdo. Imaginémonos a un abusador en una cita de salud mental donde empiezan a trabajarle sus emociones. Ujú. Y si los trabajan a nivel de sistema, Claro. viendo si el sistema está alterándole las emociones. Ujú. Vean ustedes qué Ujú. error que Ujú. significaría esto. Totalmente. Porque más bien estarían alimentando el ego Ujú. del abusador, que justamente por creerse superior, por creerse que necesita privilegios en atención, Ujú. es porque abusa. Claro. Entonces es como echarle más leña al fuego, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Sí, claro. Qué interesante ese planteamiento de abordar desde una perspectiva de la salud mental a un abusador de forma sistémica, es decir, desde la familia. Ujú. O sea, la perspectiva que este abusador va a presentar es yo soy la víctima. Exacto. Y ellos, mis hijos y mi esposa, Ajá. son los victimarios que me están haciendo explotar. Claro. Entonces, el sistema o la estrategia que se aborda más bien, es un sistema que va a revictimizar a la víctima Ujú. y Exactamente. le va a dar espacio al abusador para seguir desarrollando su sistema de pensamiento. O cuando llega a nivel pastoral, ¿verdad? Se puede revictimizar a la víctima diciéndole, hermana, usted lo que tiene que hacer Sujétese. es sujetarse más a su esposo, Ujú. porque esa falta de sujeción está haciendo provocar el enojo en su esposo. Por ejemplo, ¿verdad? Y este consejo que acabas de decir es lo más antibíblico que se puede decir, Ujú. porque esa no es sujeción bíblica. Eso es mantener a la víctima bajo un sistema de opresión o de abuso. Bien intencionado, pero en ignorancia. Sí, por supuesto. Es un problema.
¿verdad? Eso, ignorantes somos todos, ojo, por ¿verdad? supuesto, sí. Ahí entramos primeros en la lista. Correcto. Pero qué común es eso, ¿verdad? La buena intención carente de conocimiento. Y la buena intención, pues a veces es un poco insuficiente. Y cuando Dios impacta nuestra manera de pensar, que una vez compartimos Romanos 6:17, que impacta por medio de la doctrina nuestra parte intelectual, nuestra parte emocional y nuestra parte conductual, nada más acoto ese versículo de Romanos 6:17 que inicia Pablo, pero gracias a Dios. Es decir, que ese proceso de transformación es gracias a Dios, ¿verdad? Nada más ahí para recordar el punto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es doctrina entonces? Porque si la transformación es a manera intelectual, que esa doctrina va a darnos principios y va a darnos valores, vamos a encontrar en Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y que pongamos los ojos en Él, ¿verdad? Lo que significa un desviar o quitar la mirada de unas cosas para ponerlas en otras. O sea, si yo atiendo la mirada en algo, tengo que quitar la mirada de otra cosa. No puedo estar viendo a ver si es un camaleón, algo así, no sé. Entonces, la esperanza de transformación inicia cuando voluntariamente ponemos la mirada en Jesús. Ahora, hermano, te mando la bola. ¿Qué significa esto? Mientras hablabas, pensaba en este pasaje en Lucas cuando Jesús le dice a Pedro que venga él, que él está sobre el agua, y él le dice a Pedro que camine sobre el agua. Y Pedro comienza a caminar. Y Lucas dice que Pedro puso su mirada en las olas y en el viento. Es decir, viendo que se hundía, viendo el mar y las olas, o sea, quitó la mirada de Jesús. Claro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué significa esto? Creo que dejar de poner la mirada es en nuestra cosmovisión. Para descubrir nuevos principios y valores que nos dan un nuevo fundamento en toda nuestra vida según la mente de Cristo. Es decir, dejo de ver patrones y principios y valores malfuncionales que he adoptado durante mis 44 años de vida e incorporo un nuevo pensamiento, una renovación de la mente. Por otro lado, si Cristo dignificó a la mujer, en Cristo dejamos de cosificarla para reconocer algo fundamental, su imagen y semejanza, o la imagen y semejanza de Dios en ella. Qué bueno. Respetándola. Por tanto, el abuso y el respeto son contrarios. Qué bueno. No hay una sincronía, no hay una similitud entre estos. Te pregunto, entonces, ¿los abusadores no cambian a menos que superen en Cristo la falta de respeto hacia sus parejas? Absolutamente. Que es básicamente una pregunta retórica, porque Totalmente. es lo que vos nos estás explicando. Exactamente. Sí, qué interesante esa vinculación que estás hablando, ¿verdad? Respeto y abuso, ¿verdad? Se abusa lo que no se respeta. Correcto. Sí. Correcto, muy bueno esto. Muy sí. interesante. Ahora, ¿dónde enfocar entonces la intención de separación? ¿A qué nos referimos? Estos programas, ¿verdad? Por favor, esperamos que se entienda claramente, ¿verdad? Estos podcasts no pretenden jamás hablar en nombre de la Escritura, en que la Escritura fomenta la separación de un matrimonio, de un divorcio. Correcto. Es que, vamos a decir, seremos antibíblicos acá, porque la Biblia no lo dice. Nosotros sostendremos, ¿verdad?, la separación de la actitud de maltrato en un matrimonio, y para esto es necesario saber protegerse del maltrato rápidamente. Correcto. O sea, la separación es de la actitud de maltrato. Ese es el énfasis. Correcto. Ahora, si el maltratador no quiere separarse de la actitud de maltrato, se pasa a la otra etapa, que es separarse de la persona que quiere continuar con su actitud de maltrato. Correcto. Y esto también es bíblico. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Porque es que ahora se piensa de que, como usted utilizaste la palabra mito, ¿verdad? O algo que no se debe hablar jamás, es el divorcio entre creyentes. Ahora, amén a esto. Totalmente. Por eso es que tenemos que separarnos de la actitud del abuso, pero sabiéndolo identificar. Es decir, que en un matrimonio cristiano puede haber una actitud de abuso entre un matrimonio pastoral, totalmente de acuerdo, de liderazgo de la iglesia, desde cualquier flanco. Entonces, abogamos en podcasts como estos a separar
de una relación matrimonial la actitud de abuso, ¿verdad? Ahora, no porque haya una actitud de abuso ya es consecuencia de divorcio. Correcto. Pero ojo con lo que quiero decir. Será consecuencia de divorcio si la actitud de abuso voluntariamente está en el abusador, entendiendo que debe cambiar la actitud de abuso. Totalmente de acuerdo. Esta actitud debe cambiar porque sería inconsistente permanecer en una relación de abuso, ¿bien? Y después hablar de la dignidad humana de acuerdo a Génesis capítulo 1. Claro. Ahora, algo muy interesante que podríamos conversar en otro podcast un poco más tendido es el pasaje de Malaquías capítulo 2. Este pasaje es bien interesante y siempre me ha llamado mucho la atención. Malaquías 2.13 dice, leo una versión internacional, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. O sea, Dios dice, no acepto sus ofrendas. Él mandó en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia el hecho de la ofrenda, de la dádiva al Señor. Es un concepto bien conocido para nosotros. El Señor les reclama a estos judíos post-exilio, les dice, no acepto sus ofrendas. Algo que ya Dios había mandado. Versículo 14 dice, y todavía preguntan por qué. O sea, ¿por qué Dios no acepta mis ofrendas? Y Dios responde a través de Malaquías, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Es decir, Dios dice, no acepto sus ofrendas, Claro. no acepto su adoración, porque ustedes han caído a traicionar el pacto matrimonial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ofrenda dada al Señor, bien, que se hace fruto, o más bien que no se acepta porque ha habido un rompimiento del pacto matrimonial y una actitud de violencia hacia la víctima, hacia la esposa? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Es que estás contextualizando, ¿verdad? No estás reinterpretando, estás contextualizando un principio bíblico a los tiempos de hoy, ¿verdad? Buenísimo. ¿Qué es el pacto matrimonial entonces? ¿Cómo deberíamos hoy entender nosotros esta esposa de tu pacto, la que se traicionó cuando era aún tu compañera? Entonces, claro, totalmente de acuerdo con lo que vos decís de que si bien es cierto, no fomentamos el divorcio, claro, y procuramos una restauración bíblica, sí abogamos por una separación del maltrato en el matrimonio y más cuando la vida de una persona peligra. Claro, y es que, como vos decís, es un tema de otro podcast. Sí. Nada más pongo esto aquí para empezar a calentar el futuro podcast, ¿verdad? Perfecto. Mira, ¿qué podría compararse con la separación eterna del Señor? A ver, si estamos hablando de relaciones, bueno, la relación del matrimonio es intocable, Dios mío, ¿verdad? No puede jamás, aunque las circunstancias sean las circunstancias, no se pueden separar un hombre y una mujer en matrimonio. Dios guarde. Ok, esa es una relación. La pregunta es, ¿se compara con la relación con el Señor, que nunca, es eterna? Nunca. Es decir, porque entendemos bíblicamente que el matrimonio no es perpetuo, no es eterno. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Entonces es una relación temporal. Correcto. ¿Se compara la temporalidad con lo eterno? Nunca. Nunca, ok, muy bien. Ahora, ¿el Señor no quiere acaso que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento según 1 Pedro 3.9? Sí. Correcto. Otra pregunta. ¿Todos se arrepienten y no hay ninguno que se pierda? No. Entonces, ¿qué significa? Que a pesar de la intención eterna de que nadie se pierda, las personas se pierden y ese vínculo relacional se rompe. Correcto. Ahora, ¿por qué hacemos tanto problema en pensar en un vínculo matrimonial que puede romperse esa relación, que sea pacto, ¿verdad? Y que se puede, ¿por qué? Por la actitud sostenida de un maltratador, ¿verdad? Que endurece su corazón, que justamente por endurecer nuestro corazón nos separamos eternamente del Señor. Claro. Entonces, por eso es que hablar en pro del matrimonio es importante. Claro. Pero si entendamos que nosotros trabajamos con víctimas, a los que nos escuchan. Correcto. Es decir, no trabajamos con problemas, digamos, habituales entre una pareja de creyentes. Estamos hablando de víctimas que están enteramente afectadas integralmente con un abusador, aunque se llame cristiano, ¿verdad? Porque hay que considerar si realmente ha sido
generado, Correcto. ¿verdad? Ujú. Y que por tanto, si no ha sido regenerado, no tiene un proceso de renovación. Ujú. Y entonces, pues, que la persona diga, ¿qué hago en este caso? Ujú. La persona no quiere, tiene el corazón endurecido. Ujú. ¿Qué pasa con mi matrimonio? Exactamente. No, mi hermano, usted tiene que, por la teología del sufrimiento, usted tiene que quedarse ahí y aguantar hasta que Cristo venga. Claro. No, y eso no genera esperanza para nada. Es una Por frustración favor, tremenda. por Ahora, favor. tiene más valor, y voy a ser aquí muy cauto, y por favor no se me malinterprete, tiene más valor la apariencia de no divorciarse Ujú. ante los demás cuando ya dentro está fragmentado el matrimonio Claro. por la violencia. Dale con valentía, mi hermano. Exactamente. Te apoyo ahí con ese argumento. No. No, es que digo yo para que no Dale. hayan tergiversaciones, No. ¿verdad? Sí. Oíme, está clarísimo lo que estás diciendo. Entonces, es más importante mantener una apariencia externa que tratar un quebrantamiento interno por consentir la negligencia de un abusador en cambiar su forma de pensar. Correcto. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde se sentan las escrituras entonces a enfatizar el valor de una persona creada a imagen y semejanza de Dios? Otra vez, no abogamos por el divorcio en primera instancia, Sí. pero si la actitud permanece de no cambiar, de no regenerar, de no renovar, entonces ¿qué? Nos Sí. quedamos toda la vida en un ciclo de violencia Claro. que hasta puede terminar en muerte. Ese es el punto. Entonces. Ese es el punto. Ahora, que bien aclaraste, no estamos enfatizando la separación de las partes, o sea, de esposo y esposa, sino la separación de las partes con respecto a la actitud abusiva. Correcto. Que es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un gran error para la víctima esos comentarios, voy a esperar a ver qué pasa, Ajá. ¿verdad? No me separaré porque aún lo quiero. ¿Y por qué? Porque, escúchenme con atención, por favor, cuanto más tiempo se conviva con una cultura del abuso, con una mentalidad abusiva, más difícil resultará la erradicación de esa actitud abusiva en la pareja. Correcto. Por eso es que urge la separación inmediata, pronta y eficaz de una mente abusiva. Urge. Correcto. La primera respuesta en un caso de abuso físico es la separación de las personas, no divorcio, sino distanciamiento físico. Que la víctima esté en un lugar donde esté segura físicamente en primer lugar. Claro. Voy a ser muy crudo con esto. A una persona muerta no se le puede aconsejar. Entonces tenemos que ir manejando las cosas por esos caminos. Sí. Decías importantísimo, y ya para terminar en este podcast, cuanto más tiempo se conviva con una cultura del abuso, más difícil resultará la erradicación. ¿Por qué? Porque una baja autoestima, ¿verdad? En este caso de la víctima, es proporcional a la prolongación e intensidad del abuso y será más difícil para la víctima pensar que merece un trato mejor. O sea, una mujer que ha sufrido 5 o 10 años de abuso piensa que no merece un trato mejor, se habitúa al maltrato. Por eso es que si se le da cabida a la actitud de abuso, eso es un gran problema porque le afecta su autoestima, el pensar, etcétera, que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que sea una víctima de una mente abusadora y que Dios quiere un liderazgo abusivo para su vida. Por favor, es que un poco de reflexión sería suficiente para entender el punto. Correcto. Pienso también que entre más tiempo se permita el maltrato emocional, disminuye la motivación y la energía. Es decir, la gente dice ya está. De la víctima. De la víctima, correcto, de la víctima, por supuesto. Y una energía para armarse de valor y denunciar la injusticia. ¿Por qué? Porque ya su criterio va a ser común con el criterio de victimario. Entre más tiempo la víctima esté con abuso, menos va a pensar, ya yo no tengo la energía ni la motivación para la denuncia. Ya me acostumbré. Y ahí entra la palabra trágica, se normaliza. Se normaliza. Un abuso. Y entre más tiempo se viva en esos ciclos ambivalentes, ¿verdad? Lo que hablamos, me trata bien, me trata mal, me trata bien, me trata mal, ¿verdad? Más probabilidad existe de desarrollar en la víctima lo que se llama una vinculación traumática. Correcto. Y es esa sensación de ansiedad por verse incapacitada la víctima para gestionar su vida por sí misma, ¿verdad? Y te voy a hacer una cosa para terminar el programa. Las víctimas promedian entre 8 a 10 intentos para salir de una relación donde el maltrato se ha habituado gracias a la manipulación del victimario. ¿Cuál manipulación? Otra vez, te trato bien por unos meses o por una semana y te trato mal durante más tiempo. Esa, otra vez, vinculación traumática evita
que la persona salga de la actitud de abuso, que hay que salir inmediatamente. Y ese tiempo de que te trato bien es relativo. Aunque no hay abuso físico o un abuso explícito, pequeñas miradas, pequeños gestos, intenciones son formas de abuso donde también la víctima se va a ir retrayendo más y va a requerir de estos 8 o 10 intentos para poder salir. Interesante eso. O sea, tratar bien es bajar la intensidad del abuso. Pero el abuso va a permanecer porque la forma de pensar no ha cambiado. Claro, entonces. Muy interesante. Muy bien, buen tema para conversar. Correcto. La única que camina es la regeneración y la renovación en el Señor. No hay otro. No hay otra manera. Sí. Espero que hayamos sido entendidos en el mensaje y la intención de este podcast. Porque es difícil hablar de la realidad, mi hermano. Es mejor ponerlo todo debajo de un tapete. Correcto. Y pensar que nada está pasando. Exactamente. Pero estos programas, nosotros somos la voz de esa intención de decir las cosas, pues como vemos habitualmente que son las cosas. Correcto, y la intención es sensibilizar y la intención es generar sana discusión para poder salir de estos ciclos de violencia. Correcto. Un gusto conversar con vos como siempre. Igualmente. Nos vemos la otra semana entonces. Si me permite, muchas gracias. Muy bien. Chao. Nos vemos. Chao.